retroalimentar elementos del texto poético. Íbamos a hacer un análisis general en relación al texto que habíamos comenzado a trabajar semanas anteriores. Para eso, usted debía tener anotado en su cuaderno el objetivo, el valor, que era la perseverancia, y la fecha, que es la fecha de hoy, 29 de julio, que es el día que nos corresponde la clase. Antes de la clase, nosotros debíamos estar preparados con todas esas cosas, ¿ya? Yo les anoté en el chat, en el libro, en la página 130, para los que me han preguntado por el chat. Por lo tanto, decía, primero teníamos que buscar y registrar en nuestro cuaderno el significado de 3 palabras. La primera palabra era corona, luego era pensamientos y finalmente era ronda. Esas 3 palabras eran las que nosotros debíamos tener listas, registradas con sus respectivas definiciones. Y decía que para esta semana íbamos a reforzar lo trabajado en la clase anterior y además íbamos a disipar alguna duda que pudiese ser y íbamos a hacer el análisis del poema La jardinera de Violeta Parra, ¿ya? Ahí sí creo que ahora sí pueden ver mi pantalla. Tía Alejandra, no sé si puedes ver tú mi pantalla ahí en este momento. Sí, tía, se ve. Ahora sí, ya. Entonces, yo les estaba leyendo acá la parte del recuadro celeste, ¿ya? Reforzar lo trabajado en la clase anterior, disipar dudas y revisar el análisis del poema de la Violeta Parra, La jardinera. ¿Qué necesitábamos para esta clase? Lo que yo les dije al principio. Texto de estudio, cuaderno, su estuche, mucha participación, mucha motivación y que usted esté presente hoy día en esta clase, ¿ya? También había una notita aquí abajo, en un celeste más clarito, donde decía que usted debía enviar su trabajo final de lectura complementaria. ¿Cuál es este trabajo final? El que se refiere con la historia del gato y la gaviota que le enseñó a volar, ¿ya? Recuerde que usted podía enviarme o un booktuber o un podcast. Yo he recibido varios, muchos, y la verdad es que los quería felicitar, primero que todo por eso, porque han estado muy buenos los podcasts que he recibido. Sí he recibido muy poquitos booktubers, alrededor de 2 o 3. Hay algunos que todavía los tengo en proceso de revisión, por eso no les he respondido el correo, ¿ya? A la Trinidad, sobre todo, y otra niña que vi que me habían preguntado por el chat. No lo he respondido porque todavía no los corrijo todos, ¿ya? Pero de los que me han llegado a través del tío Jesús, que me enviaron unos por WhatsApp porque eran muy pesados y no soportaban el correo, decirles que están muy bien. Felicitarlos por su capacidad de síntesis, el resumen que tuvieron, porque hay algunos que en 3 minutos y medio, me resumieron la historia con inicio, desarrollo, final, de manera casi perfecta, ¿ya? Así que destacar esa preocupación que ustedes han tenido y el interés que han puesto en cada una de sus actividades. Ahora, para comenzar, vamos a recordar primero elementos de este género lírico, ¿ya? Vamos a partir recordando solamente Permiso, de manera tía. oral, sin el libro. Hola, De ahí tía. yo les voy a avisar cuando ocupemos el libro. Hola, tía. Revisando y recordando algunos aspectos, voy a sacar un poquito la presentación para que no nos moleste, ahí. Algunos aspectos en relación al género lírico, ¿ya? Quiero que antes de que pasemos a la actividad que tenemos planificada para hoy, podamos recordar qué era el género lírico, a qué se refería este género lírico, cuáles eran sus elementos o componentes que se veían en juego al yo empezar a hablar sobre los poemas, ¿ya? Entonces vamos a partir desde lo más básico, desde lo primero que nosotros observamos en el PPT y las clases anteriores. ¿Quién me puede decir qué era un poema? Para que nos vayamos contextualizando, ¿ya? El que tenga la respuesta me activa el micrófono y yo lo voy a ir anotando acá que va participando. Ya Celeste, activa nomás tu micrófono. El poema es un, digamos que texto que expresa sentimientos y emociones y está formado por párrafos y por estrofas. Gracias, Celeste. Ya, ahí Celeste nos acaba de ayudar a recordar que el poema era este texto literario que tiene como propósito entonces entregar ideas, sentimientos o emociones, ¿ya? Ella mencionó además algunos elementos del poema. Trinidad, ¿tú me puedes complementar eso? ¿Puedes complementar como rimas? Exacto.
La rima es una parte fundamental del poema, ¿ya? Recuerden que la rima es esa igualdad o semejanza en los sonidos que nos hace tener entonaciones distintas y nos da esa como alegría, esa vivacidad en cada uno de los poemas que nosotros podamos leer, ¿ya? También es importante recordar que, por ejemplo, ya que tocamos el punto de la rima, dentro del género lírico no solamente son los poemas, ¿ya? Si nosotros lo pensamos un poquito más allá, las canciones también se parecen a los poemas, si ustedes se lo imaginan, porque dentro de las canciones también hay rima, ¿ya? También está esta expresión de sentimiento, de emoción, ¿ya? Ustedes seguramente hay muchos que les gusta la música, yo sé que hay varios que aquí son amantes del TikTok, entonces, a través de eso ustedes también se van expresando, ¿ya? También hay otro tipo de recursos, como por ejemplo los refranes. Dentro del refrán, yo ahí tengo la figura literaria, también puedo tener una rima, también tengo las payas, los trabalenguas. Todo esto, incluyendo el poema, pertenece al género lírico, ¿ya? Para que ustedes no se queden con la observación de que el género lírico es solo el poema. No, el poema es uno de los más importantes y de los que más se menciona, pero también tenemos las canciones, las payas, los trabalenguas, los refranes. También es parte fundamental de este proceso, ¿ya? Como bien ustedes mencionaban, tenemos el poema, tenemos la rima, que es parte del poema, como sus principales elementos, y tenemos los versos y las estrofas, ¿ya? Ese es el orden, la estructura del poema. Yo la voy a escribir en versos y la voy a ir agrupando por estrofas, ¿ya? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hasta ahí no tenemos problema, ustedes me van ayudando con la manito. Si vamos claro, nos entendemos hasta ahí. Ok, súper bien. Bien a todos los chicos y chicas que colaboran con su dedito a la distancia para yo saber que estamos entendiendo. Súper. Entonces, nosotros además de eso, la semana pasada vimos que habían ciertos recursos que trabajaban y que acompañaban a este poema, ¿ya? Como lo era el hablante lírico. ¿Ya? ¿Quién se acuerda quién era el hablante lírico? ¿Se acuerdan quién era el hablante? Exacto, el hablante lírico es esta persona que narra, es esta voz, ¿ya? La voz del texto, la voz del poema, bien. ¿Quién recuerda cuál era el objeto lírico? Esto acuérdense que no lo anotamos, solamente lo hablamos. El estado de ánimo del poeta. Ya, el objeto lírico decíamos que él influía su estado de ánimo, pero el objeto lírico era esa persona a quien yo le voy a dedicar el poema, en quien me voy a inspirar, ¿ya? Esa inspiración también depende de mi estado de ánimo. Si yo estoy contento, voy a hacer un poema sobre la felicidad, sobre la alegría, pero si yo estoy triste, mi poema va a ser todo lo contrario, ¿ya? También teníamos nosotros un motivo lírico que era esta idea, esta temática sobre la cual yo iba a tratar mi obra literaria, ¿ya? Pero quiero que veamos algunos ejemplos claros hoy día en relación a las figuras literarias. Por lo tanto, voy a compartirles mi pantalla nuevamente. Ahí sí. Tía Alejandra, no sé si ahí ustedes ya pueden observar mi pantalla o todavía no. No, tía. No, tía. Tío, todavía no. Todavía no. Todavía no, ya. Vamos a esperar unos segunditos mientras la pantalla carga para que todos la podamos ver. Yo les voy a comentar que vamos a tratar hoy día específicamente sobre algunos ejemplos que tienen que ver con el lenguaje figurado, ¿ya? Recordar, mientras tanto, que el lenguaje figurado es este lenguaje poético, ¿ya? En donde se van a utilizar palabras, pero van a tener un significado diferente al que nosotros ocupamos comúnmente, ¿ya? El significado va a ser distinto a nuestra realidad, ¿ya? A través de este lenguaje figurado. Ahí, tía, no sé si ahora sí, ¿ya la pueden ver? Sí, tía, ahí sí. Ahora Sí, sí. tía. Ahora Ya. sí. Sí. Gracias.
Bien, chicos, entonces yo les puse acá, en la presentación, ahí la agrandé un poquito para que ustedes la puedan ver, que específicamente este lenguaje figurado del que nosotros estamos hablando nos va a servir para que nosotros nos podamos expresar de una manera más bonita, más bella, como dicen en la nube, de una manera más original, ¿ya? Aquí tenemos que un ejemplo de este lenguaje figurado son los refranes. Ustedes se van a dar cuenta por qué son los refranes los que representan al lenguaje figurado. Aquí dice, por ejemplo, quien mucho abarca, poco aprieta. Ese es el refrán. Y el significado es que quien hace muchas cosas a la vez, generalmente no va a lograr hacerlas todas bien, ¿ya? Entonces, yo ocupé mi lenguaje normal, el lenguaje cotidiano para escribir quien mucho abarca, poco aprieta, pero la interpretación que yo voy a dar a este refrán es diferente, ¿ya? Porque si yo lo leyera, yo dije, quien mucho abarca, poco aprieta. O sea, yo podría decir que no tiene fuerza en el lenguaje común y corriente, cotidiano. Pero en el lenguaje figurado que yo voy a utilizar, significa que si yo hago muchas cosas a la vez, a lo mejor no todas me van a salir de la manera que yo esperaba, ¿ya? Y como aparece aquí en el globito del gatito, dice, en la poesía se utiliza el lenguaje figurado para expresar con mayor belleza el mensaje y echar a volar la imaginación de la persona que lo va a estar leyendo, ¿ya? Y yo aquí puse una viñeta con 3 imágenes para que nosotros podamos trabajar en relación al lenguaje figurado, para que nosotros podamos identificar algunos ejemplos, ahí lo voy a poner más arriba, ahí, y podamos comprender de mejor manera con ejemplos cotidianos cómo utilizamos el lenguaje cotidiano a diario y muchas veces no nos damos cuenta. Quiero que miren la primera viñeta, en donde este niño que está acá dice, aquí no cabe un alfiler, ¿ya? Si nosotros lo leemos a simple vista, sin leer lo que está abajo, imagínense que eso no está escrito, si yo solamente leo, aquí no cabe un alfiler, yo diría que en este espacio no cabe ningún alfiler, puede ser un alfiler de gancho, un alfiler de estos que tienen la cabecita de color, pero como estamos utilizando el lenguaje figurado, esa expresión quiere decir que este lugar está muy lleno, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, utilizo el lenguaje común, pero le doy una interpretación diferente. Quiero que veamos el siguiente caso. En el segundo caso, donde van los niños sentados en un autobús, dice, este sitio es un horno. ¿Quién me puede decir cuál sería la expresión que ellos quieren representar? Es un calor caliente. Exacto. Muy bien, a todos los que opinaron. O sea, que aquí, que hace mucho calor. Lo voy a dejar ahí anotado para que no se nos olvide, ¿ya? Que hace muchísimo calor. Por lo tanto, lo que ellos dijeron que eso era un horno, significa que hace muchísimo calor. A eso se refiere, estudiantes, el lenguaje figurado, ¿ya? Y aquí tenemos 3 ejemplos claros para que usted no se le olvide a qué corresponde el lenguaje figurado. Y veamos en la tercera viñeta, en el tercer recuadro. Dice, ese papá le dice a esa niña, échame una mano. ¿Qué será? ¿Qué querrá decir él con él? Échame una mano. Que la ayude. Ayude. Ok, tiene toda la razón. Él le está diciendo, ayúdame, ¿cierto? Muchas veces en nuestras casas hemos ocupado este lenguaje figurado sin siquiera que ustedes se hayan dado cuenta y ya lo estaban utilizando, ya lo saben. Porque este tipo de aprendizaje que nosotros estamos viendo hoy día es algo que nos va a servir de aquí y en el futuro. No es algo nuevo, ¿ya? Tiene un nombre diferente que ustedes están viendo ahora, pero ya lo han utilizado, ¿ya? Esa era la primera parte que yo quería que vieran conmigo, ¿ya? Ahora voy a volver un poquito a la guía que nosotros trabajamos la semana pasada, que fue la del texto poético, ¿ya? Que también la tengo acá y se las voy a mostrar para que veamos el poema de la jardinera y podamos revisar las actividades que tenemos planificadas para el día de hoy, ¿ya? Ahí están los elementos que nosotros partimos revisando en un inicio, los recursos literarios, los elementos del género lírico, ¿ya? Aquí tengo yo el poema de la jardinera, ahí. Recuerde que estamos en la página 130 abierta en el libro. La actividad para hoy consistía en buscar la definición de 3 conceptos. El concepto de corona, pensamiento y ronda. Vamos con el primero.
¿Quién encontró el significado de corona? Si me puede activar su micrófono y leer su definición. ¿Belén? ¿La Belén Sánchez? Vamos, Belén. Corona, círculo formado con flores o ramas que se ofrenda a los muertos. Ok, gracias, Belén. ¿Alguien tiene otro significado para corona? Yo, tía. Vamos. Corona, corona, círculo de metal precioso, ramas o flores con que se ciñe la cabeza. Ok, veamos. Bien. Nosotros teníamos que buscar el significado de estos tres conceptos, de estas tres palabras, pero teníamos que fijarnos que las definiciones tuvieran concordancia con el contexto en el cual estaba escrito el poema de la jardinera, ¿ya? Por eso vamos a revisar el primero, que yo lo voy a marcar acá, lo voy a destacar acá. Dice, en esta estrofa que yo estoy marcando ahí, que usted también puede ir identificando en su libro, ahí yo la marqué con amarillo, dice, aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras, ¿ya? Entonces, si yo pienso en esta estrofa de mi poema, para esta estrofa, yo podría haber anotado como definición que la corona era estas coronas de oro con piedras preciosas que ocupan los reyes o reinas. ¿Me servía esa definición? No. No, ¿cierto? ¿Y por qué no me servía? Porque en el poema decía que lo iba a plantar. Que iba a Ya, plantar. ahí tengo una pista. Bien, Andrés, ¿eres tú, cierto? Sí. Ya, Porque ahí tengo una pista. Ya, porque en el poema no se habla nunca de reyes. Exacto, además, en el poema no se habla de reyes y si nosotros leemos el poema por completo nos damos cuenta que es un poema que está inspirado y de cierta forma se toca mucho a las plantas. Hablan de una serie de infinidades de plantas, de sus características y de su uso. Por lo tanto, la definición que me dieron las niñas, la que tenía relación con este aro hecho de flores que se va a poner como adorno en la cabeza, esa es la definición que a nosotros nos sirve para este contexto de este poema, ¿ya? Por eso es muy importante cuando yo busco una definición, volver a leer la estrofa, volver a leer el verso donde aparece y ver si se relaciona con el contexto del poema, ¿ya? Por lo tanto, esa definición está correcta. La segunda palabra que teníamos que ubicar era pensamientos. Pensamientos. ¿Alguien tiene la definición de pensamientos? Capacidad que tienen los humanos para crear una idea. Ya, eso es un pensamiento. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra definición de pensamientos? Yo, tía. Vamos con usted. ¿Qué tiene usted? Parte del humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente. Ya, gracias. Voy a marcar ahora en la parte donde aparecen los pensamientos para que podamos leerla y veamos cuál es la definición que se adecúa al contexto del poema. Dice acá, creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, iré lejos tu recuerdo. Entonces, si yo lo leo y dice, creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Yo podría transformarlo así como, creciendo irán poco a poco las alegres ideas. O yo podría decir, creciendo irán poco a poco las alegres plantas herbáceas. ¿Alguien tiene alguna otra definición de pensamiento que no sea idea? ¿No? La tía, la Belén Sánchez. Ya, Belén. También a pensamientos se le dice flores. Exacto. Hay una especie de flor que era tenía la esperanza que alguno de ustedes lo hubiese registrado.
Hay una especie de flor que se les llama pensamientos, ¿ya? ¿Por qué se les llama así? Porque son de un tamaño más chiquitito y es como de la altura, es como una planta, es como una hierba, ¿ya? Recuerde que la hierba es un poquito más baja que los árboles o los arbustos. Y esta hierba es una planta herbácea. ¿Qué significa herbácea? Hierba, ¿ya? Entonces esa sería la definición más correcta que ustedes podrían haber registrado de pensamientos, porque se está refiriendo en este poema de la jardinera a las flores, a las hierbas, ¿ya? Por lo tanto, la definición que ustedes pueden agregar es planta herbácea, ¿ya? Tipo de planta, tipo de flor, porque es lo que va relacionado al contexto del poema en el que nosotros estamos leyendo. Por eso es muy importante que el significado tenga relación con el contexto, ¿ya? No siempre todo sirve para el mismo lugar o para el mismo momento, para la misma ocasión, ¿ya? Entonces ahora yo quiero preguntarles, hacerles la siguiente pregunta. En el poema de la jardinera que nosotros trabajamos la semana pasada y que estamos retomando hoy día para analizarlo, hay una pregunta en un costado que dice acá, la voy a marcar aquí también con este color, dice, ¿a qué penas crees que se refiere la hablante? ¿A qué penas crees que se refiere la hablante? ¿Que perdió a su esposo? Ya, puede ser una idea que haya perdido a su esposo. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Porque lo vamos a leer de nuevo para poder responder esa pregunta. ¿O concuerdan con la opinión que nos dio el compañero? Sí, ¿El esposo la engañó? Ya, vamos a descubrir si la engañaron o no, ¿ya? Vamos a leer el poema entonces para saber a qué pena se podrá estar refiriendo esta hablante lírica. Dice, para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja, pa' mi pasión, y pa' saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. ¿Ya? Entonces, ahora que nosotros ya hicimos la releída del poema, lo releímos, esta hablante lírica, efectivamente ustedes tenían razón. Ella se refiere a una penita de amor, ¿ya? Porque como parte del poema ella dice, para olvidarme de ti. O sea, ella quiere olvidarse de una persona que era muy importante para ella y que a lo mejor le generó un dolor, ¿ya? Así que muy bien sus opiniones, muy bien su posible respuesta a esta inquietud, a esta interrogante que yo les acabo de hacer, ¿ya? Quiero que recordemos lo siguiente, estudiantes, también. Cuando nosotros hablamos del poema, nosotros tenemos que saber quién escribe el poema. ¿Cómo se llama la persona que escribe un poema? Poeta. Hablante lírico. Poeta. Y la voz es el hablante lírico, efectivamente. Pero ¿y si lo escribe una mujer? ¿Cómo se le dice a la poeta mujer? Hablante lírica. ¿Autora? Poetisa, correcto, poetisa, ¿ya? Recuerden que en nuestra historia han habido muchas poetisas muy importantes, ¿ya? Así también como tanto hombres como mujeres, muchos de los cuales ustedes ya conocen, ¿ya? Ahora estamos viendo a Violeta Parra, pero Violeta Parra, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Gabriela Mistral, hay muchos y hay muchos poetas y poetisas que han interpretado sus poemas a lo largo de su trayectoria con canciones, ¿ya? Con canciones que son muy importantes para todos nosotros. Ya, veamos. Revisamos el significado de la palabra corona, revisamos el significado de la palabra pensamientos en el contexto que nosotros estamos trabajando. Y había otro concepto que quedó, que no es de este poema, pero quedó avanzado para la próxima actividad que tengamos que hacer, que era ronda. ¿Alguien encontró la definición de la ronda?
Tía, ¿son unos juegos que hacen los niños para tirarse rimas o no? Sí, sí, la ronda es un juego de niños. Hay una definición que dice que es un juego en el que los niños se pueden tomar de las manos, pueden danzar alrededor de la música. Y hay un poema muy conocido de una poetisa que se llama, que también tiene por nombre Ronda. ¿Quién sabe más o menos de qué poema puede estar hablando la tía? Lo escucho. Parece que al compañero que iba a opinar se le desactivó el audio, tuvo alguna dificultad, ¿ya? Pero en este caso, Ronda, nosotros estamos haciendo alusión a un poema de Gabriela Mistral, ¿ya? Para que el que tenga la posibilidad de buscarlo, lo pueda buscar, lo pueda leer o lo pueda escuchar como canción. Todo es Ronda, se llama. Entonces ahí usted lo va a encontrar y va a poder darse cuenta que el poema, además de yo leerlo, lo puedo escuchar, como yo les dije en un comienzo, a través de canciones que tienen la rima, que tienen esta parte que nos hace a nosotros estar a volar la imaginación, sentir muchas veces lo que ellos quieren decirnos a nosotros a través de sus escritos, ¿ya? Por eso es muy importante que nosotros vayamos conociendo cada parte, cada recurso que tenemos, para que cuando nos toque escribir nuestro propio poema, estemos preparados y tengamos todas las competencias necesarias para poder hacerlo, ¿ya? Veamos, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, Celeste, alguna pregunta? No, le iba a decir Te vi una manita arriba.